En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, después de una larga jornada de esta semana, estamos aquí frente al Señor para reunirnos como hermanos, como hermanas y decirle una vez más, enséñanos, Señor, a hacer bien lo que hemos estado haciendo mal. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Pidamos perdón a Dios por nuestra falta de paciencia. Pidamos perdón a Dios por nuestra falta de humildad. Pero sobre todo pidamos perdón a Dios porque constantemente le damos la espalda y lo ignoramos con nuestro comportamiento. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos, hijas de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios con atención. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no nos has dejado que mis enemigos se rían de mí. Sacaste mi vida del abismo y me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Te ensalzaré, Señor.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata, más bien, de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: el que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó a la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y allí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ve a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus compañeros entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: oye niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña.
Palabra del Señor. Gloria a ti. Señor Jesús. Ok, bueno, este evangelio es muy, muy rico. Es una de las características de Marco, que pone el evangelio del sándwich, que pone una historia, empieza con una historia e inserta una en medio y termina con la primera que había iniciado. Y el día de hoy tenemos a estas dos mujeres, tres personajes. Tenemos a Jairo, tenemos a la niña y tenemos a la mujer con la enfermedad. Tanto hombres como mujeres vamos a aprender algo muy hermoso de este evangelio el día de hoy. Hay tres cosas que Jairo nos enseña a los hombres y creo que también le enseña a las mujeres. Jairo en su desesperación se olvidó de sus juicios. Recordemos que era el encargado de una sinagoga. Criticaba a Jesús. Incluso por su posición tenía prohibido hablar y estar con Jesús porque lo que querían era atraparlo y sacarlo de lo que era el campo en el que ellos se encontraban, que era el liderar al pueblo de Israel. Jairo se olvidó de todo eso y la necesidad lo hizo que fuera a buscar a Jesús. También Jairo se olvidó de su dignidad. Dice que llegó aquel hombre de alto rango, llegó y se hincó ante Dios, ante Jesús. Y es algo que en la vida como hombres, que somos tan orgullosos o tan prepotentes a veces, necesitamos ir ante la presencia de aquel que nos creó, de aquel que nos conoce, y decirle, Señor, aquí estoy. Pero también nos enseña algo, se olvidó del orgullo. Y eso es a lo que a muchos de nosotros nos impide reconciliarnos con nosotros mismos, pero también con nuestros seres queridos. Eso es lo de Jairo. Pero ¿qué nos enseña acerca de la mujer? Este evangelio es muy femenino y habla de la dignidad de la mujer. Recordemos, las dos mujeres, la niña que tenía 12 años y la mujer hemorroísa, estaban contaminadas. Cualquier persona que tocara a estas mujeres iba a quedar contaminado. A Jesús nadie lo podemos contaminar, ni con el pecado más sucio que hemos cometido en nuestra vida o que hayamos cometido en nuestra vida, le podemos manchar. Por eso nos acercamos a ese Jesús. Entonces Jesús va y se deja tocar por la mujer, va y le toma la mano a aquella niña que estaba muerta. El hecho de que ya estaba muerta la hacía impura. Entonces el judío no podía tocar a un muerto porque iba a quedar impuro. Jesús le devolvió la dignidad tanto a la niña como a la mujer, pero fue con una mirada, fue al tocarla. Hoy en día creo que es lo que necesitan tantas mujeres en nuestra sociedad. Alguien que les regrese la dignidad, alguien que les ayude a sentir el ser femeninas, el ser dignas, el que no están abajo, sino que Dios verdaderamente nos ha creado iguales, sin distinción. Esta mujer, la mujer hemorroísa, había gastado dinero, había gastado todo, no tenía esperanzas y tenía prohibido estar entre la gente. Pero ¿qué fue lo que hizo? Se olvidó de todo aquello y se acercó. Se acercó detrás de Jesús y fue contra toda regla y le tocó. En eso dice que Jesús la miró. Hoy es lo que nos describe este evangelio. Un Jesús que regresa la dignidad a tantas mujeres que se sienten perdidas. Con esa palabra que le dice, hija, vete en paz, tu fe te ha sanado. Una psicoanalista católica, Doltos es su apellido, ella dice que una mujer solo se sabe y se siente femenina cuando un hombre cree en ella. Es en los ojos de un hombre, en su actitud, donde la mujer se sabe femenina. Hombres, esposo, ¿cómo ves a tu esposa? Le das su dignidad. Cuando ves a la novia, cuando ves a las mujeres que tienes en tu casa. Para aquella mujer enferma, para aquella niña, Jesús fue ese hombre que le dio su valor y les dio su dignidad. Somos todavía muy poco conscientes del sufrimiento oculto y la tragedia de tantas mujeres frustradas en su ser íntimo de mujer. Mujeres perdidas en el anonimato de sus hogares, en las tareas caseras,
cuya dedicación y entrega apenas nadie valora. Mujeres perdidas en el anonimato en el que luchan día con día para sobresalir y sentirse dignas. Mujeres inseguras de sí mismas, atemorizadas por sus propios esposos o por sus propios hombres. El día de hoy Jesús nos enseña algo muy importante, hermanos. Que nosotros como hombres e incluso como mujeres tenemos que hacer lo que Jairo hizo, hincarnos, dejar a un lado el prejuicio, dejar a un lado lo que es el ser tan déspotas a veces, pero que seamos más humildes en la vida. Pero también nos invita a que cada uno aprendamos a mirarnos, darnos la mano, tocarnos y darnos la dignidad que cada uno merecemos. Que el día de hoy tantas mujeres no se vayan sin sentirse valoradas, sin sentirse amadas en una sociedad que cada vez se convierte más conflictiva, en el que cada vez nos entendemos menos los unos a los otros. Aprendamos de Jesús, hermanos. Hombres, aprendan de Jesús para que sean buenos esposos y verdaderos hombres. Mujeres, aprendamos de Jesús para que sepan también amar, sepan ver con caridad a aquellos que tienen a su lado. Hermanos y hermanas, que Dios nos siga guiando y que Dios nos siga ayudando en estos tiempos tan difíciles. Amén. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, hermanos y hermanas, ofrezcamos al Señor nuestras peticiones, pues sabemos que Él nos escucha. Por los que nuestra nación celebran el Día de la Independencia, para que recuerden que dependemos de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los miembros de esta asamblea, para que visiten a los enfermos y encuentren alivio a sus propias penas, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios de la vida y los vivos, te ofrecemos estas oraciones con el corazón agradecido. Escúchanos y concédenos lo que te pedimos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santo misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, por quien naciendo, restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el ascenso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos.
Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, proclamamos llenos de alegría, cantando. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y nuestro obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora, hermanos y hermanas, fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, ofrézcanse un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, darnos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús que mira con amor al hombre y a la mujer. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes, los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no yo no soy soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. que el cuerpo de Cristo nos lleve a la vida eterna. Que la sangre de Cristo nos lleve a la vida eterna. Yo soy el pan de vida, el que venga a mí. No tendrá hambre ni sed, el que crea en mí. Pan de vida, danos siempre ese pan, tú eres el pan de vida. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca en sus vidas para siempre. Hermanos y hermanas, vayamos en paz a proclamar el Evangelio con nuestras vidas. Nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios.